¿Qué tal? Estamos aquí en nuestra cápsula semanal de Medicina para Rompimiento TV. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es importante, padecimiento grave, un padecimiento que puede poner en riesgo la vida de los pacientes, por decirlo así, una etapa final de la enfermedad del corazón. Es la parte donde confluyen todas las enfermedades del corazón y que llevan a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, por dar una definición simple, es la incapacidad del corazón de lograr distribuir sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo, ¿no? Sabemos que el corazón es una bomba, entonces el bombeo o la fuerza de bombeo de la sangre del corazón se ve mermada y eso hace que finalmente no llegue suficiente sangre a todos los tejidos. Existen algunas clasificaciones para poder saber qué grado de insuficiencia cardíaca tiene un paciente, que regularmente nosotros lo usamos cuando los pacientes llegan al hospital y podemos saber si los internamos, los dejamos ir a casa. En realidad, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca grado 2 es el que ya le cuesta trabajo hacer sus cosas como bañarse, vestirse, ir al comedor, es decir, ya se agita cuando hace ese tipo de actividades, ya es una insuficiencia cardíaca grado 2. La 3 es cuando ya nos falta el aire aún sentados, ¿no? Y bueno, el 4 es el paciente que ya está prácticamente con falta de aire todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante es identificar el padecimiento en etapas tempranas. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar es lo que llamamos el edema de miembros inferiores. El edema es que se retiene líquido entre los tejidos de las piernas. Regularmente ese edema es muy fácil de identificarlo porque si uno aprieta la pierna, veremos cómo se hunde el dedo y queda hundido ahí el tejido. Es lo que llamamos, la gente conoce como que estoy reteniendo agua, estoy reteniendo líquidos. Ese edema o esa esa hinchazón de las piernas es fundamentalmente más de tipo vespertino. Si el paciente amanece bien y como avanza el día van hinchándose los pies, eso puede ser un signo inequívoco de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia hepática. Pero bueno, ahorita estamos con insuficiencia cardíaca, que es a lo que vamos a dedicar. Por otro lado está lo que llamamos la disnea. La disnea simplemente es la sensación de falta de aire, ¿no? Si yo subo las escaleras, a lo mejor subo 2 o 3 pisos, llego ya agitado, como con falta de aire. Bueno, eso es normal. Pero el paciente que al subir una pendiente pequeña o al caminar una distancia 500 metros, 300 metros, 200 metros, falta el aire, pues ya decimos que tiene una disnea de medianos esfuerzos. Paulatinamente esta falta de aire se va incrementando hasta que ya llegamos al punto de tener que manejar al paciente en el hospital. Una cosa que llamamos ortopnea es muy típica de la insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente se acuesta y de repente siente que le falta el aire al acostarse. Y eso ocurre porque la sangre tiende a llegar en mayor cantidad al corazón, congestiona los pulmones y sí da la sensación de que falta el aire y el paciente tiene que incorporarse y a veces hasta abren la ventana para tratar de respirar con más facilidad. O es típico que el paciente ya de dormir con una almohada, de repente tiene que dormir con 2 o 3 para que no se agite. Eso es un dato inequívoco de insuficiencia cardíaca. A veces puede haber palpitaciones, el paciente a veces puede tener la sensación de percibir el latido cardíaco, ¿no? Acelerado o muy intenso. Eso también es importante tomarlo en cuenta o interrogarlo cuando uno ve a los pacientes. De tal manera que dentro de las causas que más frecuentemente causan insuficiencia cardíaca, tenemos a la isquemia miocárdica. Esto de la isquemia miocárdica o angina de pecho o preinfarto, tenemos muchos nombres. Lo único que significa es que las arterias que le llevan sangre al corazón están un poco obstruidas. Es decir, se ha reducido la luz por donde pasa la sangre y a veces es tan estrecho el espacio que ya no llega suficiente sangre para nutrir al músculo cardíaco. Y al haber falta de circulación, el músculo empieza a tener falta de oxígeno y uno de los datos importantes es que empiezan a liberarse otras sustancias que causan dolor. Entonces, a veces cuando nos dicen el corazón no duele, no, discúlpeme, sí duele. Y es un dolor muy, muy intenso, muy típico, es un dolor opresivo en el pecho, ¿no? Y es típico de isquemia o de un infarto en un momento de la evolución. Entonces, los infartos son partes muertas de músculo que ya no se contraen. Entonces, el corazón que se contraía regularmente de forma simétrica, después se contrae ya de forma
prácticamente disminuida, ¿no? Porque la parte que está infartada o muerta ya no se mueve. Y eso reduce mucho la fuerza de bombeo del corazón. Casi siempre cuando el paciente tiene presión alta de larga evolución y que no se ha controlado bien, va a terminar finalmente en insuficiencia cardíaca. Algunas otras enfermedades como enfermedades valvulares, el corazón tiene varias cavidades y entre el paso de la sangre entre diferentes cavidades hay una válvula entre cada una de ellas para que cuando se contraiga esa parte del corazón, la sangre no se regrese a la cavidad previa. Entonces, hay válvulas que pueden estar alteradas. Las válvulas son muy finas. Se dan de cuenta cuando uno rompe un huevo y ve cómo queda una telita ahí abajo del cascarón. Así pueden ser las válvulas, el tejido de las válvulas del corazón. Y estas con el tiempo pueden hacerse rígidas o pueden en un momento dado dañarse por infecciones de garganta. De tal manera que puede ser que esa válvula ya no funcione, ya no cierre de forma hermética o no abra de forma suficiente. Entonces puede causar esto problemas de circulación de la sangre a través del corazón y esto congestiona los pulmones y el paciente va a tener falta de aire por congestión pulmonar. Las otras enfermedades son las enfermedades del músculo cardíaco como tal, ¿no? Hay algunas enfermedades degenerativas del músculo del corazón y puede darse lo que llamamos la miocardiopatía dilatada, en la que el músculo se va dando de sí y ya va perdiendo fuerza de contracción. Entonces, digamos que como una liga que la va uno estirando, y de repente ya es muy flojita, así le puede pasar al corazón y no tener fuerza para contraerse. Lo mismo puede ocurrir al contrario, ¿no? El crecimiento de la masa muscular del corazón puede aumentar tanto que después sea difícil nutrirlo y causar infartos. Es muy típico en pacientes, por ejemplo, atletas de alto rendimiento que de repente dejan el ejercicio. Es un corazón hipertrofiado, un corazón grueso, y que conforme el paciente deja de hacer ejercicio empiezan a llenarse las arterias coronarias de grasa, ya no hay forma de nutrir ese músculo y es muy fácil que ellos tengan infartos a edades relativamente tempranas. Así es que si uno es atleta de alto rendimiento, tendrá que seguir haciendo ejercicio el resto de su vida. Otras cosas importantes son los derrames pericárdicos. ¿Qué es eso? Bueno, el corazón tiene dos capas que lo cubren de una telita que llamamos pericardio y que sirve para que no se lastime el corazón cuando se contrae. Tiene un poco de líquido y eso sirve como pues digamos que suaviza el movimiento del corazón. Sin embargo, a veces puede formarse el líquido ahí, se comprimen las cavidades cardíacas y entonces no puede entrar la sangre al corazón y entonces se produce la insuficiencia cardíaca porque no sale suficiente sangre a todo el cuerpo. A veces lo que ocurre es que ese mismo pericardio se infecta, enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, pueden engrosar esa membrana y hacerla muy rígida y entonces no permitir la contracción adecuada del corazón y también eso puede llevar a insuficiencia cardíaca y en este caso hay que quitar el pericardio para que el corazón pueda volver a funcionar. Entonces, viendo todo esto, nosotros tendríamos que estar como al pendiente de muchos padecimientos que realmente no dan síntomas sino hasta que ya está muy desarrollada la enfermedad. Para eso existen varios estudios que vamos a ir de los más sencillos como pudiera ser el electrocardiograma, que es un electrocardiograma de reposo. Ese estudio pues se hace en 30 segundos, un minuto, y ahí podemos detectar pues si hay datos de infarto, de falta de circulación, de crecimiento de cavidades, de arritmias. Entonces pues, eso nos puede servir muy bien. Enfermedades del pericardio también nos podemos detectar ahí. Entonces un electrocardiograma de reposo es muy útil como primer prueba diagnóstica en estos padecimientos. Otro es una placa de tórax, ahí podemos ver la silueta del corazón, vemos si alguna de las partes del corazón está crecida. Eso también puede hablarnos de enfermedades valvulares, ¿no? El ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, ahí podemos apreciar perfectamente la forma en la que el corazón se contrae, cómo están funcionando las válvulas, cómo está circulando la sangre dentro del corazón. Nos da mucha información hasta de qué fuerza de contracción tiene el corazón. Entonces un ecocardiograma siempre será útil o alguna vez en la vida, vale la pena hacerlo. La otra es la prueba de esfuerzo, es una prueba en la que nos suben a la banda sin fin, empezamos a correr y ahí nos van tomando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, van viendo el ritmo cardíaco que logramos al hacer el ejercicio y vemos si aparecen arritmias, si hay datos de falta de circulación coronaria, si el paciente tiene buena o no tolerancia al ejercicio, en fin, es una prueba también bastante útil y no costosa. El otro es el Holter cardíaco, ese es muy importante, ese es
para poder evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco en 24 horas del corazón de un paciente. Eso nos puede decir si hay arritmias peligrosas que requieran de tratamiento médico. Y bueno, a veces es necesario hacerlo, sobre todo en cuadros de síncope, de desmayo, de pérdidas de la conciencia súbitas, ¿no? Los que no hay una causa, hay que hacer siempre un holter cardíaco de 24 horas. Otras cosas más sofisticadas son como el gamagrama miocárdico. Ese nos dice qué tanta sangre le llega al músculo, porque ahí lo que se pone es un isótopo radioactivo que va por la sangre y que nos da la impresión ya en la cámara que toman el isótopo, nos puede decir cómo se distribuye la sangre en el músculo del corazón, y cuando hay falta de circulación en alguna arteria, lo podemos identificar fácilmente. Entonces el gamagrama miocárdico es una buena arma para poder diagnosticar la angina de pecho, si existe o no existe. Y por último estaría la tomografía de coronarias. Ese es un estudio ya bastante más avanzado, donde sí podemos ver a las coronarias casi en su totalidad y podemos identificar si tiene placas de calcio o no, si está obstruida o no alguna arteria. Entonces puede ser como previo a lo que sería el cateterismo cardíaco. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos bastantes armas con que estudiar al corazón, con que estudiar la dinámica del sistema cardiovascular, y con eso podemos identificar este tipo de padecimientos y prevenir finalmente la insuficiencia cardíaca. Afortunadamente hay medicamentos muy útiles para poder ayudar a mejorar la función cardíaca y hacer que el paciente tenga una vida muy cercana a la normal. Entonces, les encargo que estén al pendiente de cualquiera de los síntomas que estamos diciendo, para que si alguno de ellos les causa duda, pues estamos para servirles, y si no, acudan con su médico de preferencia. Nos vemos la semana que entra. Un gustazo verlos. Hasta luego.